Rafael Sanzio, más conocido como el pintor del Renacimiento, fue un pintor, arquitecto y poeta que nació en la ciudad de Urbino el 6 de abril del año 1483. Debido a esto, también es llamado Raffaello de Urbino. Es uno de los pintores más importantes del Renacimiento italiano, considerado como uno de los más grandes maestros por el realismo y delicadeza que le daba a sus obras de arte. Su padre fue un pintor modesto llamado Giovanni Santi, que murió cuando él aún era muy joven. A temprana edad, ganó gran parte del reconocimiento de la sociedad italiana gracias al talento desbordado que siempre lo caracterizó, ya que desde muy niño era considerado un niño prodigio. Comenzó a recibir sus primeros encargos independientes en ciudades como Urbino y Siena. Manejaba muy bien lo que eran las sombras, el color y cada mínimo detalle. Sabía con exactitud cómo pintar el cuerpo humano con mucho realismo. Influencias de Rafael Sanzio. Los primeros años, Rafael fue considerado un niño prodigio. Su padre le dio lecciones tempranas y le transmitió los principios de la filosofía humanista en la corte del duque de Urbino. En el periodo florentino, este fue crucial para Rafael. Sanzio recibió una gran influencia de las obras de los pintores italianos más famosos del momento: Fra Bartolomeo, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Masaccio. Para Rafael, esos artistas innovadores habían alcanzado un nivel completamente nuevo de profundidad en su composición. Su paso por la capital del arte. Durante su estancia en Roma, Rafael fue más prolífico que en ningún otro momento de su vida. Obtenía la inspiración de las obras de sus contemporáneos. El ambiente artístico de la ciudad y la propia Roma en sí llevaron a Rafael a lo más alto de su carrera. Les Dance se convertiría en uno de los ciclos más respetados del Alto Renacimiento italiano, que tenía algunas de las piezas más famosas de Rafael, sea El triunfo de la religión y La escuela de Atenas. Aquí Sanzio plasmó la filosofía humanista que había aprendido en la corte de Urbino cuando era niño. Y por último, la arquitectura. Después de que el arquitecto Donato Bramante muriera, el Papa Julio II contrató a Rafael como su principal arquitecto. Sanzio seguía aceptando comisiones, incluidos los retratos de los papas Julio II y León X, y su pintura más grande sobre lienzo, La Transfiguración, que fue encargada en 1517. A pesar de ello, ya había comenzado a trabajar de lleno en arquitectura. Los detalles en la arquitectura de Rafael ya auguraban un cambio de estilo, y este era el nacimiento del barroco. A continuación, revisaremos las obras más importantes de Rafael Sanzio, y una de ellas es los Desposorios de la Virgen, hecha en 1504. Actualmente se conserva en la Pinacoteca de Brera, en Milán, Italia, y esta tabla representa la transición del pre-Renacimiento al Alto Renacimiento. Se considera que fue un encargo de la familia Albizini para la capilla de San José en la iglesia de San Francisco de los Minoritas en Città di Castello. Luego encontramos la Escuela de Atenas, cuyo boceto se realizó entre 1509 a 1510, y finalmente su publicación se realizó en 1512. En esta se muestran los filósofos, científicos y matemáticos más importantes de la época, y actualmente se encuentra en los museos vaticanos. Luego tenemos a la Bella Jardinera, hecha en 1507. En este cuadro se sintetizan las diferentes influencias que recibió Rafael, Perugino, Leonardo y Miguel Ángel, y actualmente se encuentra en el Museo del Louvre en París. También tenemos el Triunfo de Galatea, hecha en 1514. En ella se representa el triunfo del amor platónico frente al amor carnal, y actualmente se encuentra en la Villa Farnesina en Roma. También están Las Gracias, hecha en 1504. Se cree que fue pintada durante su estancia en Florencia, Italia, y actualmente se encuentra en el Museo Condé en Francia. También está la Sagrada Familia, más conocida como la Perla, cuya realización se hizo entre 1518 a 1520. Se cree que el cuadro fue pintado por encargo de Ludovico Canosa, obispo de Bayeux, y actualmente se ubica en Madrid, en el Museo del Prado. También está La Transfiguración, hecha en 1516 a 1520, y esta obra es considerada su última pintura, que dejó inacabada y que se cree fue completada por su alumno Giulio Romano, poco después de la muerte de Rafael. La obra fue un encargo del cardenal Julio de Médicis en 1516 para la catedral titular en San Justo de Narbona, Francia. Actualmente se encuentra en los museos vaticanos. Asimismo, el largo periodo de tiempo en el que se hizo esta obra fue debido a, como bien dije antes, la última pintura que hizo Rafael Sanzio.
Por último tenemos a la Madonna Sixtina, que fue realizada entre 1513 y 1514, y se cree que el cuadro fue pensado para decorar la tumba del Papa Julio II. La figura de la Virgen transmite la sensación de estar descendiendo del espacio celestial hacia el mundo físico, en el que el cuadro está colgado. Actualmente se encuentra en Alemania. ¿Cuáles fueron los aportes de Rafael Sanzio? Una de las tendencias precursoras del barroco en el Perú fue la antimariniera o el arte sacro, que llegó a finales del siglo XVI y se basó en un prototipo de Madonna de raíz influenciada por Sanzio. Por otro lado, para muchos artistas, el deceso de Rafael fue una fuente de inspiración, diversión y asombro. Representaron la escena en sus cuadros y convirtieron al maestro en un apóstol de la lujuria. Picasso le dedicó 24 aguafuertes a él y a su amante, la Fornarina, con algunas escenas pornográficas que incluían a Miguel Ángel, su adversario. Rafael comenzó a experimentar la manera de concebir los retratos. Así, introduce la representación de estados de ánimo, la psicología del personaje en retratos de personalidades, como el retrato del Papa Julio II. Asimismo, llevó a la perfección el canon artístico del Renacimiento. Tal fue su excelencia que los frescos que decoran las estancias del Vaticano pasaron a conocerse como las estancias de Rafael. Su genio fue de tal orden que con Rafael se clausura el Alto Renacimiento. Dentro de las características más importantes de sus obras podemos encontrar temas de cultura clásica, un equilibrio y simetría por el arte y su preocupación por el espacio. También podemos notar la postura elegante que siempre le brindaba a las personas que aparecían en sus obras, siempre con buenos acabados, trazos y uso de colores intensos, vibrantes, obras de madurez en las cuales comenzó a retratar los aspectos psicológicos de cada personaje al que retrataba, siempre con la exactitud que lo caracterizó. Hacia el año 1520, Rafael ya era un artista más que consagrado. Su influencia en la sociedad era de tal peso que algunos le atribuían cualidades divinas, no solo artísticas, sino sensuales. Soltero y con una moral sexual bastante laxa, Rafael era conocido por entregarse a noches interminables de placer carnal. Es así que un 6 de abril de 1520, un Viernes Santo, en el día de su cumpleaños número 37, Rafael Sanzio murió repentina e inesperadamente por causas misteriosas en Roma, lamentablemente sin llegar a concluir su gran obra, La Transfiguración. En la celebración de la misa de su funeral en el Vaticano, la transfiguración inacabada de Sanzio se colocó frente a su ataúd. A su muerte, había más de 50 aprendices en el taller del artista, uno de los más grandes en su tiempo. Pero su taller no era lo que más le interesó al público del momento, sino que la propia muerte prematura del pintor causó muchas especulaciones. Incluso se comparó la muerte de Rafael con la crucifixión de Jesús. Cuando Jesús murió en la cruz, nos dice la Biblia, se rasgó el velo del templo de Jerusalén. Pero, cuando murió Rafael, cuenta la leyenda, una grieta se abrió en el Vaticano y el Papa se ve obligado a abandonar sus apartamentos, los mismos que Rafael no pudo determinar de pintar en vida, por lo que sus discípulos se ocuparían de concluir su obra en la tierra. Así es que sus pinturas fueron y son de inmensa claridad compositiva y contienen elementos muy equilibrados. Sanzio, indudablemente, es el pintor que llevó a la maestría la perspectiva de la pintura, por lo que tras su muerte, el movimiento de Rafael hacia el manierismo influyó en el estilo de la pintura en el avanzado periodo barroco de Italia. Es así que, hasta el día de hoy, Sanzio sigue siendo ampliamente considerado como la principal figura artística del clasicismo italiano del Alto Renacimiento. Es así que el arte no venció a Sanzio, sino que él se la llevó con ella, tal y como menciona la inscripción de su lápida. Aquí yace Rafael, por el que en vida temió ser vencida la naturaleza, y al morir él, temió morir ella.